Datos de entrada. El rango de ángulos. Ángulo inicial y ángulo final. Lo vamos a hacer en PCI. Ahora, ¿qué tipo de datos son? Son reales, pero ¿sí han visto las tablas de funciones trigonométricas? De funciones trigonométricas. Me estoy quedando otra vez sin voz, ¿eh? Sí. Bueno, voy a poner aquí una. ¿Cómo son los ángulos? ¿Enteros o decimales? O sea, sí es cierto que son decimales, son reales, pero para la tabla los vamos a manejar como enteros, porque es la tabla. Ustedes, pues ya no, esto ya no lo usan porque pues, están las calculadoras, pero en nuestros tiempos era la forma en que sabíamos el seno de 35 grados. Veníamos aquí, 35, seno punto 574. ¿Sí? Bien, eso que estamos viendo más o menos es lo que nos están pidiendo. ¿Qué cambios? A ver, ¿qué cambios? Aquí es un rango de 0 a ¿qué? A 45. Bueno, el primer cambio es que aquí nada más existen tres funciones: seno, coseno y tangente. Luego viene otra parte con el ángulo del 46 al 90. Nosotros vamos a hacer nada más hasta aquí, ¿verdad? Esto ya no. Pero le vamos a agregar las otras tres funciones trigonométricas porque son seis, ¿no? ¿Cuáles faltan? Cosecante, cotangente y secante. Faltan esas tres, ¿sí? Ok. ¿Qué otro cambio vamos a hacer con respecto a esto que se ve aquí? ¿Cuántos decimales tiene redondeado ahí? Ahí tiene tres, ¿verdad? Ahí tiene tres. Y a nosotros nos piden cuatro. Ok. Entonces, sí va a ser muy parecido a esto lo que vamos a generar, pero con ciertos cambios. Bien. ¿Por qué vamos a usar un ciclo aquí? Pues porque el usuario me va a dar un valor inicial y un valor final, y yo tengo que generar por cada valor del intervalo una línea, ¿verdad? Una línea. A ver, jóvenes, que otra vez no me oigo. Bien, entonces la salida, ¿qué vendría siendo? De funciones trigonométricas. No le estoy poniendo nombre de variable porque la misma función ya me regresa un resultado. Entonces, yo voy a mandar llamar la función y me va a regresar el resultado y yo le doy salida. O más bien, las seis funciones trigonométricas de cada ángulo, ¿verdad? Del rango del intervalo. Si me dice del 10 al 20, pues no solo voy a dar el 10 y el 20, sino 10, 11, 12 hasta llegar al 20. Ahí es donde voy a aplicar el ciclo. Bien, dice que los ángulos se van a manejar en grados. Aquí están manejados en grados. 10 grados. Por ejemplo, el seno de 30 grados es 0.5. Aquí está 0.5, ¿verdad? Bien, entonces, pues no hay mucho que calcular porque las funciones, algunas ya vienen en el lenguaje. Vamos a crear nuestro algoritmo. Se va a llamar tabla funciones trigonométricas. Y vamos a definir el ángulo inicial y el ángulo final. ¿Como qué? Como entero. Ya sabemos que la naturaleza es real, pero para nuestra tabla los vamos a manejar como enteros.
Bueno, vamos a pedir esos rangos. Ángulo inicial, pero en grados. Hacemos la aclaración que va a ser en grados. Leer qué? Ángulo inicial. Luego, vamos a escribir el ángulo final, también en grados. ¿Qué otra unidad? ¿En qué otra unidad se miden los ángulos? En grados. O sea, yo, por ejemplo, digo, hay un ángulo recto, son 90 grados. ¿En qué otra unidad se miden los ángulos? ¿Por qué estoy haciendo la aclaración que en grados? Puede ser también en horas y minutos, pero que sigue siendo grados. Nada más que se divide en... Adelante. ¿En qué otra se mide? Ahorita nos vamos a dar cuenta. O lo vamos a recordar. Bien, vamos a pedir el ángulo final. Y vamos a establecer un ciclo desde el ángulo inicial hasta el ángulo final. Los ciclos no siempre tienen que empezar de uno, ¿eh? ¿Por qué podemos aplicar aquí un ciclo para? Pues porque sabemos el valor final, inicial y el final. No lo sabemos de antemano, pero me lo va a decir el usuario. Vamos a poner aquí un ciclo para. A ver, para variable numérica, nos faltó declarar la variable. Fíjense, si vemos esta tabla, vamos a suponer que yo dijera del ángulo del 0 al 37, como se ve aquí en la imagen. Este es el ángulo inicial y este es el ángulo final, pero necesito una variable que me vaya dando estos valores, ¿verdad? Que viene siendo el contador del ciclo. ¿Qué me faltó aquí definir? Otra variable. Porque aquí me está diciendo, ¿con cuál variable vas a controlar el ciclo? La variable i. Puede ser otro nombre, pero hemos usando la i. No, no, se tiene que declarar por separado. ¿Sí? Es entero también, por eso lo puse acá, ¿verdad? Bueno, ¿qué valor inicial va a tener la i? El ángulo inicial, ¿verdad? Ángulo inicial. ¿Y hasta dónde va a llegar? Hasta el ángulo final. ¿Y el paso? El paso viene siendo precisamente, pues que va de uno en uno, ¿sí? Si nos damos cuenta, la i viene siendo el ángulo de la tabla. De cada renglón de la tabla es una vuelta del ciclo y el ángulo viene siendo el valor de la i. Y eso es importante porque le vamos a dar salida al ángulo y vamos a calcular las funciones trigonométricas de ese ángulo. Entonces, el ángulo viene siendo la i. La i no solo sirve para contar las vueltas del ciclo, sino también a veces interviene en los cálculos, en las salidas dentro del ciclo. Vamos aquí a escribir el valor del ángulo. Bueno, ¿cuáles funciones trigonométricas podemos tomar directamente de aquí? Aquí están, ¿verdad? Seno, coseno, nada más esas tres, ¿no? La cotangente. Estas de A son arco, es tangente a la -1, seno a la -1. Bueno, entonces vamos a poner aquí seno, porque así se llama la función, la estoy tomando de aquí, seno de I. Coseno, bueno, vamos a poner unos dos espacios. Coseno de I. Vamos a poner estos dos espacios. Vamos a empezar con estas tres porque son las que directamente trae el lenguaje.
Mm, Cotangente, cosecante y cosecante no las trae el lenguaje. Bueno, ya con esto podemos empezar, pues, las primeras tablas, ¿cómo quedaría? Pero voy a probar. Primero voy a grabar, no lo he grabado, lo voy a grabar. Se va a llamar FD 2023 03 28, ¿verdad? Me faltó una O aquí. Digo, no métricas. Ok, bueno, vamos a probar. Voy a poner un rango pequeñito, por ejemplo, de 5 a 10. 5 a 10. Y entonces el ciclo pues ya empieza a trabajar. Ahí va. Ahí está, ¿sí? Eh, pues hay que hacer muchos ajustes todavía para que quede algo parecido a esto. ¿Sí? ¿Qué ajustes vamos a hacer? Por ejemplo, ¿dónde está el ángulo aquí? Aquí el ángulo yo lo veo claramente, 0, 1, 2, 3. Acá no se ve. ¿Cómo le hago para que se vea el ángulo? Ahí ya tenemos una variable que es el ángulo. Hay que darle salida a la I, porque la I es el ángulo. La I, al mismo tiempo que me sirve para ir avanzando en el ciclo, me va dando el valor del ángulo. O sea, la I es una variable como cualquiera. El hecho de que vaya avanzando dentro del ciclo, pues no la hace diferente a otras variables. Simplemente que dentro de la estructura cumple una función, que es ir contando las veces que da. Pero ese valor lo podemos aprovechar. Entonces, voy a dejar aquí a la vista la ejecución para que cada cambio que le haga en el algoritmo se vaya reflejando en la. Entonces aquí sería escribir la I y luego espacios. Ya cuando le dé acá, ya me está poniendo el valor del ángulo. Claro, se ve medio amontonado, ¿verdad? El ángulo, voy a poner otro espacio. Aquí ya se ve el ángulo y se supone que este es el seno, porque no tiene encabezados tampoco. Es el seno de 5 grados. Y vean cuánto vale el seno de 5 grados. Esta tabla, pues yo la tomé de un lugar donde es confiable la tabla, pero no se parece el valor, el de aquí, al de mi tabla. Dice ahí que el seno de 5 grados es 0.87 y yo aquí tengo ¿cuánto? Menos 0.900, no se parece nada. ¿Sí? Bueno, vamos a ver por qué. Voy a mantener la ventana de ejecución para que los cambios que haga se reflejen inmediatamente. Entonces, si nosotros vemos la ayuda que trae la función seno, ¿qué dice? Seno de x, calcula el seno del ángulo x, pero ¿en qué? En radianes. Ahorita les preguntaba yo, ¿cuáles otras unidades se utilizan para medir los ángulos? Aparte de los grados, pues los radianes. Y el radian es una unidad de medida del ángulo, así como el grado. Es como decir centímetros y pulgadas. A los dos sirven para medir longitud, pero uno en sistema métrico, otro en el sistema inglés. Así también, grados y radianes sirven para medir ángulos. Nada más que grados, pues es en el sistema decimal y bueno, no sé el decimal. Y radianes, pues es otro sistema. Hay una equivalencia entre los grados y los radianes y la necesito recordar o investigar, consultar, porque yo tengo que pasarle como parámetro el ángulo, pero en radianes. Y yo no le puedo pasar la bolita al usuario y decirle, no, ¿sabes qué? Como PCI solo trabaja con radianes, tú dame el rango en radianes. Y me va a decir el usuario, no, pues ahí te quedas, ¿verdad? Me voy con otro programador. El usuario quiere verlo en grados, quiere manejarlo en grados, pero internamente se tiene que trabajar en radianes. Entonces, hay que recordar la equivalencia entre grados y radianes. ¿Alguien se acuerda? La equivalencia entre grados y radianes. Bueno, la voy a poner aquí. No, voy a poner aquí.
pi radianes es igual a 180 grados. Eso lo debieron haber visto ya por trigonometría, ¿no? Esto que estamos aplicando pues son conceptos básicos de trigonometría. Es lo mismo decir 180 grados que decir 3.1416 radianes. Son equivalentes. Entonces, en nuestro caso, no sabemos cuántos radianes y el ángulo, ¿cuál variable representa mi ángulo? La i, la variable i. Entonces, aquí vamos a hacer una regla de 3, donde dice x es igual, es una regla de 3. ¿Cómo calculo el valor de x? Pi por i entre 180, ¿no? Entonces va a ser pi por i entre 180. Esta x ya va a estar en radianes y es la que yo le voy a pasar a las funciones trigonométricas. Pero eso lo tengo que hacer por cada ángulo. Por eso la i me representa cada ángulo dentro del ciclo. Va a valer 5, 6, 7. Entonces vamos a calcular el valor de la x, que obviamente pues me va a dar con decimales. Entonces me regreso al algoritmo. Vamos a declarar, vamos a agregar una variable. La pongo en otro renglón porque va a ser de tipo real. Definir x como real. Y esa x la vamos a calcular dentro del ciclo. ¿Por qué dentro del ciclo? Porque necesito un valor de x para cada valor de y. Conforme vaya cambiando la y, tiene que ir cambiando el valor de la x. Entonces le voy a poner aquí, x es igual, ¿cómo lo pusimos? ¿Cómo dijimos que era? Pi, pi es una constante del lenguaje, por i, la i va a ir cambiando entre 180. Y entonces ahora la función trigonométrica no lo voy a hacer sobre la i. La i son grados, la x son radianes. ¿Sí? X es el valor del ángulo i, pero en radianes. Entonces, aquí la i, esta la debo dejar porque el usuario quiere ver el ángulo en grados, pero la función la vamos a pedir con x en lugar de con i. X, x y x. Y entonces nuestra ejecución cambió. Vamos a checar. Estamos con el ángulo del 5 al 10, ¿verdad? Vamos a revisar contra la tabla. A ver, ¿ya quedó? O sea, o por lo menos ya el resultado. Aquí está, 5 grados. No tenemos encabezados todavía en nuestro algoritmo, pero sabemos que la primera columna corresponde al seno. Aquí dice seno de 5 grados, punto 087. ¿Y cómo dice acá? Punto 087, pero con más decimales. Y cualquiera, ¿verdad? Yo tomo, por ejemplo, la tangente de 10, que vendría siendo esta. Me voy al 10, tangente es esta, punto 176. Aquí está punto 176. Entonces ya está calculando correctamente las funciones, porque teníamos que enviarle el parámetro, pero como radianes, no como grados. Bueno, nos falta aquí varios detalles para que se vea un poco mejor. Redondear a 4 decimales, que es algo que nos pidió el enunciado, y pues ponerle algunos encabezados, ¿no? Bueno, pero antes que eso, vamos a completar la tabla. La tabla, según el enunciado, me lo pide para las 6 funciones trigonométricas. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para calcular el secante, cosecante y cotangente? ¿De dónde lo despejamos? Exactamente. Eso son las identidades trigonométricas. Lo vamos a consultar, lo vamos a preguntar a alguien en un libro de trigonometría, identidades trigonométricas. Hay muchas, pero las que necesitamos ahorita son las
no métricas. Esas identidades trigonométricas son las que tú estás mencionando. Dice que la cotangente de un ángulo cualquiera es igual a 1 entre la tangente. Todo esto que estoy poniendo no lo estoy inventando, viene en los libros de trigonometría. Esta conversión, estas identidades, la secante de un ángulo es igual a 1 entre el coseno del mismo ángulo. Y la cosecante de un ángulo es igual a 1 entre seno del ángulo. ¿Sí? Estas identidades trigonométricas, les digo, si buscan en internet o en un libro, van a encontrar muchísimas identidades trigonométricas. Las que nos interesan ahorita son estas, porque yo sí sé cómo calcular la tangente, coseno y seno, y con eso voy a calcular cotangente, secante, cosecante. Entonces vamos a aplicar eso acá en nuestro algoritmo. Pues no podemos poner en otra línea porque no lo permite PSIN, lo tengo que poner aquí mismo. Me voy a ir en ese orden. Generalmente las funciones se ponen seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Pues voy a poner aquí espacios. Luego, la cotangente, ¿cómo sería? 1 entre la tangente de X. Luego, espacios. La secante sería 1 sobre coseno. Por eso en las calculadoras no vienen estas tres, porque se pueden calcular con 1 sobre X. Si queremos calcular la cosecante de un ángulo en la calculadora, sacamos el seno y luego le ponemos 1 sobre X. Entonces sigue 1 sobre coseno de X y espacios. Y luego la cosecante es 1 sobre seno de X. Voy a ampliar, nada más para tomarlos de aquí. Ahí está. ¿Se quedaría? Y como no me he salido de la ejecución, aquí está. Pues necesito ampliar esto porque ya son muchos valores. Ahí está más o menos. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Se supone que, pues para que el usuario entienda qué quiere decir cada columna, habría que ponerle un encabezado. No lo quiero hacer hasta que redondeemos a 4 decimales. ¿A cuánto está redondeado aquí? A 3 decimales. ¿Cómo se redondea un número? ¿Redón? No, pues ahí dice, ¿pero qué hace el redón? Al entero, o sea, me redondea entero. Yo necesito redondear a 4 decimales. No, ojalá hubiera una función como en el Excel que le dice redondear, coma, tantos decimales, ¿verdad? No la tenemos. Y si no la tenemos, ¿qué habría que hacer? Pues crearla, ¿verdad? Digo, porque no estaría bien lo que apliquemos para redondear para el seno, pues ¿para qué lo repetimos para el coseno? Nos conviene usar una función que redondee. A ver, ¿cómo sería el criterio para redondear? ¿Cómo se redondea? Ahora, como no, fíjense, cuando tenemos una función, pues simplemente la usamos y ya. Y el que hizo la función, tuvo que haberse, pues investigado o tuvo que ver cómo se hace esa operación. Entonces yo les pregunto, ¿cómo se hace un redondeo? A ver, yo les doy un valor cualquiera. Voy a dar aquí un valor cualquiera. Bueno, hasta ahí. ¿Cómo redondearían ese valor? No, el div y el mod es para puros enteros. A ver, díganme pues cuál es el valor redondeado de ese.
El valor redondeado de este es el 656. ¿Sí? A ver, y si yo redondeo, ahora les pido que redondeen este, 8.3. ¿Cuál es el valor redondeado de este? 8. A ver, ¿qué criterio están usando? Del punto 5 para arriba al siguiente entero. El punto 49 para abajo no se redondea. Es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, pero ¿cómo lo expresamos con alguna operación? Ahora que ya nos toca redondear, tenemos que pensar qué operación tendremos que hacer para que dé el resultado redondeado. A ver, así platicado, ¿cómo lo hicieron para llegar al 656? Platicado. Y luego ya vemos cómo lo expresamos en una operación. Y que, sí, por arriba de la mitad. ¿Cuál es la mitad? Punto 5, ¿sí? Punto 5. Si está por arriba de punto 5, redondeo. Si no, no redondeo. Bueno, yo voy a proponer una forma de hacerlo. Voy a tomar de por aquí. Miren, dice, los lenguajes, vamos a ver aquí el redondeo, ¿sí? Este redondeo. Para el redondeo, si el lenguaje no tiene una función que lo haga, pues habría que hacer. Abrir una cerveza, ¿qué pasó? Todavía no empiezan las vacaciones, chavos. Pero hasta las vacaciones, todavía no. Cada día más cerca. Bueno, dice aquí, vamos a partir nosotros queremos redondear a 4 decimales, no a enteros, pero vamos a entender primero cómo se redondea enteros. O sea, cómo se redondea, ya entendimos, ya me dijeron cómo, pero cómo lo hacemos en operaciones, eso es lo interesante. Bueno, vamos a partir del redondeo enteros, que es el más común. La manera típica de redondear a un entero es agregando 0.5 al valor que quiero redondear, ¿sí? Y tomando la parte entera. Eso ya como que suena más a lo que estamos, a las funciones que podemos usar en el lenguaje. Y tiene aquí 3 ejemplos, dice, tiene el 8.7. Estoy aplicando como un pequeño algoritmo. Le sumo 0.5 y tomo la parte entera, ¿sí? Bueno, 8.7 más 0.5, ¿cuánto da? 9.2. Y tomamos la parte entera, entonces nos da el 9. Si tenemos una función que toma la parte entera, ya la hemos utilizado. Bueno, tenemos el caso del 4.49. Seguimos con el mismo algoritmo. Le sumamos 0.5, ¿cuánto me daría? 4.99. Y tomo la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? 4. Por eso, el redondeo de 4.49 queda en 4. Ok. El caso, digamos, más crítico sería cuando nos dan 0.5. Porque el 0.5 sí redondea al siguiente valor. Tenemos 16.5. Le aumentamos 0.5 y ¿cuánto me da? Tomamos la parte entera y ¿cuánto es? Entonces, lo que estamos haciendo es tomar el valor, agregarle 0.5 y tomar la parte entera. Eso es lo que debemos aplicar en una función. Si estuviéramos redondeando enteros, esa función ya la tenemos. Bueno, esta idea la vamos a llevar a n decimales. Dice, redondear a enteros significa redondear a 0 decimales. Si nos vamos a Excel y utilizamos la función de redondeo, me pide cuántos decimales. Si yo quiero redondear enteros, le pongo 0 decimales. Es lo que dice aquí. Podemos hacer esto extensivo a n decimales. En nuestro caso, ¿cuánto vale la n? ¿Por qué 4? No, ¿por qué en nuestro caso la n vale 4? ¿Qué nos pidieron en la tabla? Redondear a 4 decimales, ¿no? ¿Sí? A ver, allá atrás traen una fiesta, ¿o qué pasa? Ok. En nuestro caso n es igual a 4 porque nos pidieron 4 decimales. Entonces, vamos a aplicar este algoritmo. Es un algoritmo, nada más que lo vamos a materializar pues, en un pseudocódigo. Nos van a dar un número a redondear, ¿sí? Un número. En nuestro caso va a ser el seno, el coseno, cualquier función. Luego,
lo vamos a multiplicar por 10,000. ¿Por qué por 10,000? Porque es 10 a la 4. Si nos pidieran a 5 decimales, sería por 100,000, 10 a la 5. Bueno, es el resultado que nos dé de la multiplicación por 10,000, le vamos a agregar 0.5. Y luego vamos a tomar la parte entera. Y finalmente vamos a dividir el resultado entre 10,000. Vamos a ver aquí con ejemplos. Este es un algoritmo que vamos a implementar en una función. Nos vamos aquí. Dice, multiplicas por 10,000. Vamos a suponer que este es el número a redondear a 4 decimales. Multiplicamos por 10,000 y ¿cuánto nos da? Es recorrer el punto 4 lugares, ¿no? Ya, le multiplicamos por 10,000. Le sumamos 0.5 y nos da este resultado. Ya este 6 se convirtió en 7, ¿verdad? Tomamos la parte entera y luego dividimos entre 10,000. Y ya este valor original nos quedó redondeado a 4 decimales. ¿Por qué fue 7 aquí? Porque el siguiente valor fue un 6. O sea, si nosotros lo hacemos visualmente, así mentalmente, es muy fácil. Lo difícil es transformarlo en expresiones para que podamos ponerlo en un algoritmo. Bueno, otro ejemplo. ¿Qué resultado nos debería dar? Redondeado. Este de aquí. Redondeado a 4 decimales. 16. No debe llegar al 17, ¿verdad? Porque aquí después hay un 3. Bueno, entonces vamos a aplicar lo mismo. Multiplicamos por 10,000, nos quedó así. Le sumamos 0.5, nos quedó así. Tomamos la parte entera y luego lo dividimos entre 10,000. Y entonces ya nos quedó redondeado a 4 decimales. ¿Okay? Vamos a crear una función que va a redondear a 4 decimales, pero esa función ya me serviría para cualquier otro problema donde yo requiriera redondear a 4 decimales. No, me gustaría hacerlo para n decimales, pero pues nos tardaríamos más tiempo. Entonces, bueno, vamos a aplicar este pequeño algoritmo, lo vamos a aplicar en nuestro PCI. Vamos a agregar una función, ¿sí? Esta función va a regresar un resultado. La variable de retorno le voy a poner valor redondeado. Va a recibir un valor a redondear y va a regresar un valor redondeado. Entonces sería valor redondeado. Y el nombre de la función tiene que ser algo que me diga qué hace la función. Se va a llamar redondear 4. Son 4 decimales. Y va a recibir como argumento el ángulo, el valor a redondear. Vean cómo aquí yo no me estoy refiriendo a ángulos, sino a valores en general. Va a llegar un valor a redondear, y yo tengo que regresarlo, valor redondeado con 4 decimales. Bien, entonces, pues tenemos que definir la variable. ¿Definir qué? Valor redondeado. El valor a redondear ya está definido como parámetro. Valor redondeado, ¿cómo? Pues como real, porque pues seguramente de hecho va a tener decimales porque es la intención que regrese 4 decimales. Bueno, entonces vamos a aplicar esto. La primera multiplicación que dice por 10,000 la vamos a aplicar sobre valor a redondear. Ese es el valor que quiero redondear. Pero el resultado ya lo voy a poner en valor redondeado. Y a esa variable valor redondeado le vamos a seguir aplicando el resto. Vamos a decir, valor redondeado no es el definitivo. Vamos a tomar el valor a redondear, y lo vamos a multiplicar por 10,000. Estamos haciendo esto mismo. Luego, ya el resultado va a ir quedando en valor redondeado. Ese lo voy a tomar para hacer los siguientes pasos. Dice, le sumamos 0.5 al resultado. El resultado es valor redondeado. A ese le vamos a sumar 0.5, pero lo vamos a dejar en el mismo valor redondeado. Valor redondeado es valor redondeado, el anterior, más 0.5.
Sabemos que en programación podemos utilizar una variable, hacerle alguna operación y el resultado volverlo a poner en la misma variable. O sea, ¿qué sería? Valor redondeado es, ¿cuál es el siguiente paso? Tomar la parte entera. ¿Con qué hay una función para eso? ¿Qué función? Trunc, valor redondeado. Sobre el valor redondeado anterior. Lo que va a regresar es el último valor de valor redondeado. Y luego, ¿qué seguiría? Lo dividimos entre 10,000. Valor redondeado es el valor anterior redondeado entre 10,000. ¿Sí? No trae un return, pero sabemos que como aquí está indicado que lo que va a regresar es el valor redondeado, pues el último valor que haya calculado en esa variable es lo que va a regresar. Y entonces esto ya lo podemos aplicar, lo voy a aplicar acá, lo tenemos que aplicar a cada una de las funciones. O sea, yo le voy a decir redondear 4, porque así se llama, la función se llama redondear 4, ¿sí? Redondear 4, y le voy a pasar como parámetro el seno. Entonces, la x se le pasa a la función seno, calcula el valor del seno, y ese resultado que vimos que trae muchos decimales, se lo pasamos, el resultado del seno, a redondear 4, toma ese valor y lo regresa con 4 decimales y le damos salida. Lo tenemos que aplicar en cada una de las funciones. Aquí no podemos poner varias líneas con una sola instrucción. Tiene que extenderse todo esto. A cada una de... aquí lo que le estamos pasando a redondear 4 es la división de 1 entre lo que da la tangente, para que me dé la cotangente. Y luego aquí sigue otra vez redondear 4. Luego falta la cosecante. Bueno, para que lo aprecien completo, ahí está completo, ¿eh? No se ve nada, va, pero ¿se queda? Es que ya ven que en Java le puedo dar enter y seguir en la otra línea mientras no le dé punto y coma. Aquí no, marca error. A ver, como no me salí de la... Entonces ya tenemos aquí redondeado 4 decimales. Ya se parece un poco más a esto. ¿Ya? 5 grados, punto 087, aquí son 3 decimales, acá son 4, todo está 4 decimales. Lo que faltaría, pues, es un encabezado, ¿no? ¿En dónde iría? El encabezado es una salida que diga seno, coseno, tangente. ¿En qué parte iría esa salida? Arriba del for, ¿verdad? Porque si lo pongo dentro, pues en cada vuelta le va a dar salida y se vería muy, ahí pues muy confuso. Si lo pongo después del ciclo, pues lo va a poner hasta el final. Quiero que lo ponga antes de que empiece el ciclo. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Va a ser al tanteo, ¿eh? Es ángulo y luego unos 4 espacios, luego seno o seno. Estoy poniendo como 3 espacios, a ver si latino. Y voy a poner una rayita. Como no me he salido de la ejecución, ahí tenemos, pero creo que
Bueno, voy a hacer unos pequeños ajustes. Aquí, le voy a quitar uno aquí. Lo voy a poner acá. Tangente. A ver, ahí. No, pues todavía le falta, ¿verdad? Hasta la tangente, no, el coseno. Ahí ustedes le tantean. Ahí se ve ya más o menos. Si queremos ponerle aquí los grados 167, ¿sí? Digo, para que diga grados, ¿no? Que ahí parece que dice quinto, sexto, séptimo. Ok, voy a ampliar la tabla del 1 al 45. Ya quedó. Bueno, hoy fue un repaso de cuestiones básicas de trigonometría. Ya no va a haber tiempo ahorita de hacerlo en Java. No sé si tengan alguna duda o pregunta acerca de esto. Bueno, el proyecto, ya me reclamaron ahorita que buscaron y rebuscaron la asignación y qué bueno que no la encontraron porque no la había puesto. Si la encontraran me preocuparía. Entonces, ahorita quiero ver algunos aspectos generales del proyecto, ya un poco más tarde, voy a poner la asignación ya para que cada quien haga lo que le toque. A lo mejor ya les gustó alguno, pero pues no creo que les toque ese. Entonces, a ver, voy a ir aquí al, no es que este es del otro. Bien, voy a ir al proyecto 2. Hay que leer bien, bien el enunciado, ¿eh? Ya ven que de repente ha pasado que hacen algo que entendieron y a la mera hora no era así. Y no les vayan a decir como a mí, ¿verdad? Que te felicito, pero no me sirve. ¿Sí? Sí, porque lo hicieron bien padre, lo que hicieron, pero no es lo que se pidió. Entonces, voy a ver, todos. Hay que leerlo detenidamente, cada enunciado. Pero a lo que me quiero referir ahorita son cuestiones más generales. Por ejemplo, ¿de qué tema es el proyecto? Estructuras selectivas. El tema del proyecto es estructuras selectivas. Ahorita lo que estamos viendo es repetitivas, pero este ya es ya de otro tema, de otro proyecto y de otro examen. El examen, la actividad que van a hacer aquí un juego, el examen y el proyecto que sigue son de estructuras selectivas. Bueno, entonces, por eso dice acá, debe resolverse con estructuras selectivas, no con ciclos ni con arreglos. Se los digo porque a veces o no lo ven, o fingen demencia, o por alguien les ayudó, no sé. Y porque hay algunos, sobre todo los que les pide que hagan un ordenamiento, que sí, que con arreglos se puede resolver relativamente fácil. Por eso no quiero que usen ni ciclos ni arreglos. Tiene que ser con puro if, con puro switch, con puras selectivas, sí, puras selectivas. Y bueno, ya ven que se les pide
que pongan en la imagen, digo, la imagen de asignación en el frame, ¿verdad? Bueno, y también les voy a pedir que pongan el enunciado, porque como son diferentes, pues necesito saber, o sea, por ejemplo, a alguien que le tocó la ficha de dominó, pues no es suficiente con que yo sepa qué es la ficha de dominó, porque necesito ver el enunciado. Yo los hice, pero de los detalles así no me acuerdo al 100%. Necesito ver el enunciado, ¿sí? Van a poner el enunciado del que les tocó y la imagen de asignación. Bueno, y resolver el problema, ¿verdad? Sí, sí, pero de imágenes es eso. Ahora, ¿cómo pueden poner el enunciado? Hay algunos que lo transcriben, se lo teclean, pero ¿cuál es el riesgo? Pues de que no lo transcriban completo, ¿sí? Bueno, hay otros que lo copian y lo pegan. ¿En qué componente lo podrían copiar y pegar el enunciado? En una etiqueta, pues no sé si quepa todo el enunciado. Hay un componente que se llama JText, bueno, se llama TextArea. Ya ven que el text field es para poner un dato de entrada. Bueno, hay un componente que me permite darle entrada a un texto completo, se llama JTextArea. Podría ser ese, pero yo preferiría, como dice aquí el enunciado, ¿qué dice aquí? De preferencia con qué? Con una imagen, de preferencia que sea mejor una imagen, porque la imagen pues no le van a cambiar nada. Si lo haces con mucho cuidado está bien. El problema es que muchas veces cuando lo copian y lo pegan, no tiene, bueno, como ustedes creen que es un requisito nada más, una mortificación que puso el profe, bueno, algunos así lo creen. Entonces, no, yo porque se los pido porque lo necesito. Yo necesito ver el enunciado y si en el enunciado dice tiene que ser así, 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 pues yo quiero ver que funcione como dice el enunciado, porque de algunos detalles no me voy a acordar. Entonces, quiero que el enunciado sea fiel a lo que pongan ahí. Por eso prefiero que sea en una imagen, ¿sí? Sí, 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 bueno, a eso iba. Yo sé que si les digo, a ver, que te tocó poner, aquí no sé por qué no está la J con, este es otro, ¿verdad? Que te tocó poner por ejemplo. Y tú dices, no, pues es que el profe dice que con una imagen, que porque, para que no le cambie nada, ¿sí? Ok, pero si tú me pones una imagen de esto, pues va a quedar un así grandote, ¿no? Entonces, yo lo que les sugiero es que hagan algo como esto. Por ejemplo, ahí ya ahí va. Por ejemplo, ahí ya tengo, ese es mi enunciado, ya no quedó tan grande, pero se ve todo. Entonces, ¿qué harían? Pues le hacen imprimir pantalla, al imprimir pantalla, para que nada más les capture esa ventana, se van a Paint y aquí lo copian, ¿sí? Y lo pueden todavía hacer hasta un poquito más pequeño por si, sí. Ya ese tamaño está manejado, pero le pueden decir, no, pues 80%. Y ya, bueno, a lo mejor aquí es cuestión de recortar, pero ya no quedó tan grande y se ve completo, ¿sí? Entonces, eso lo pondrán en donde, en una etiqueta, ¿ok? Entonces, bueno, alguno detalle que se me olvide, bueno, ya más tarde les pongo la asignación para que ya, la idea de ponerles ahorita el enunciado, porque ¿para qué día está? ¿Pero qué día exactamente se acuerda alguien? ¿Qué día es el 18? Es martes, o sea, regresando ya no va a haber tanto tiempo de aclarar dudas, casi casi hay que entregarlo, ¿sí? Entonces, por eso lo pongo ahorita, para que las dudas salgan en esta semana, ¿sí? Ok, bueno, entonces le seguimos.